Este es un espacio de entrevistas a personas que lograron cumplir sus sueños, superar sus miedos y animarse a pensar fuera de la caja. Emprendedores que dieron el paso. Acompáñanos y conoce sus historias en un formato dinámico y distendido de emisión semanal. Buenos días, tardes, noches, o sea, a la hora que sea que están escuchando este programa. De este lado del micrófono les saluda Ezequiel Ábalos con el episodio número 23 de Fuera de la Caja. Hoy nos acompaña el señor Emiliano Remonato, Emi Remonato, de cariño para mí, un amigo que me dio la vida. Emi es egresado de la carrera de marketing y cuenta con más de 17 años de experiencia en el área de marketing y comunicación. Trabajó como brand manager y category manager de importantes multinacionales. Además fue gerente de marketing durante 10 años en su carrera laboral, dividiéndolo entre la Financiera del Comercio y el Banco Regional aquí en Paraguay. Y además fue gerente general en la publicitaria Lupe, que también es una de las más importantes acá en Paraguay, durante 3 años. Él participó y lideró proyectos de planificación estratégica de marcas. Diseñó e implementó planes de marketing y acciones de comunicación para marcas como Unilever, Nestlé, Pepsi, Beiersdorf, General Motors, Banco Regional, Financiera del Comercio, Copetrol, Dardoc, entre otras. Es además profesor en la materia de branding desde el 2016 al 2018 en la Universidad Católica y actualmente se desempeña como profesor de la materia de decisiones de comunicaciones en la carrera de marketing de la Universidad Católica. Actualmente es propietario en la consultora Chef, que es una consultora de marketing estratégico. Hoy vamos a conocer a una persona realmente apasionada por el marketing. Vamos a conocer a una persona que tiene mucho recorrido, que trabajó muchos años en el rubro y hoy se decidió a montar su propia consultora y brindar un poco a las empresas y a las personas a quien contratarle todo el conocimiento que él tiene, que es vasto. Realmente es una persona muy interesante en todas sus facetas, porque además es un músico excelente también, ya lo va a contar él en la entrevista también, aunque él no se considera un músico. Bueno, antes de dejarle con la entrevista, les pido y les agradecería que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube también. Estamos en todas partes como Fuera de la Caja PY. Estamos siendo escuchados en todas partes del mundo. Realmente estoy muy contento. No solamente de eso, sino también contarles de que fuimos nominados. Estamos nominados, el podcast está nominado como para ganar un premio en los Latin American Podcasts. Que bueno, la nominación para mí ya es más que agradable y me pone más que contento, ¿verdad? Así que es un poco reflejo o retribución a todo lo que venimos trabajando capítulo a capítulo. Así que bueno, sin más que decirles, les dejo con Emi Remonato para que lo conozcan y sobre todo que lo disfruten. Un abrazo. Emi, ¿cómo estás? Bien, acá encarando el inicio de un mes que creo que va a cambiar muchas cosas en la historia de la empresa. Ok. A estos momentos de grabación estamos previo a la Semana Santa acá en Asunción y en todo el mundo, obviamente. Así que bueno, va a haber un antes y un después según lo que vos me estás contando. Pero contame, antes que nada, ¿quién es Emi Remonato? ¿Quién es Emi Remonato? Qué pregunta difícil ese. Qué pregunta difícil. ¿Quién es Emi Remonato? Realmente me considero una persona apasionada por muchas cosas, principalmente me gusta mucho lo que hago, la construcción estratégica de marcas, y la otra cosa que me encanta es la cocina, y creo que eso es un poco también el resultado de la empresa que formé el año pasado, Chef. Eso realmente, las dos cosas que me apasionan y que me definen también de alguna manera como profesional y como persona. Bueno, pero
aparte de ser de ser uno de los referentes del mundo del marketing que conozco yo, sos un músico de primera. Ya, yo diría, No, te no, conozco más como músico. no. Como intérprete de músicos, sí, como guitarrista de peña para ambientizar, digamos, para musicalizar ciertos, eso sería, ¿verdad? Como un musicalizador de jornadas y de encuentros, sí. Yo no me defino como músico, de hecho que hay veces que hablamos y si alguien de alguna u otra manera lo menciona, no siento que sea para mí eso, ¿verdad? El tema de ser músico. Creo que ser músico es algo mucho más serio y profesional de la forma en la cual yo lo encaré. Siempre la música fue un cable a tierra. Para mí fue un momento de distracción, fue un momento de disfrute personal, pero no lo tomé como con la seriedad que se requiere para llegar a ser un músico, para dedicarle horas y horas de estudio y de ensayo. Eh, pero sí, realmente sí me parece que fue un conector con personas, como en nuestro caso, ¿verdad? Sí me parece que fue un elemento, un canal de conocer y de vincularme con un montón de gente y eso sí me parece que fue algo muy lindo, pero músico, no. A ver, para que la gente entienda, yo le conozco a Emi, o sea, nos conocemos desde hace casi 20 años o más y todo, ya si te descuidas. A ver, no sé, raro, bueno, hace mucho tiempo yo le conocí a Emi porque nos fuimos justamente a un concierto en un local que ya no existe hoy, Fanáticos se llamaba el local, Emi, ¿verdad? Fanático. Entonces te iba a ver Sí, fútbol, bueno, y él estaba en un concierto, Fanáticos, ¿verdad? sí, fanático. Sobre Goyani. Sobre Boyani, sí. Bueno, y él, los dos somos fanáticos de Fito Páez, justamente. Bueno, y él estaba tocando Fito Páez, no le escuchaba a nadie, el único que le escuchaba era yo. Y yo cantaba las músicas y aplaudía, el único que aplaudía. Bueno, así le conocía a Emi. Yo le conocía a Emi más cantando que otra cosa. Pero, Emi, tu mundo laboral, ¿cómo arrancó? Yo arranqué trabajando a los 17 años con mi viejo. Él tenía una industria. eh, y ni bien terminé el colegio, creo que terminé el colegio un jueves y el viernes ya estaba ahí. No sé tanto si por decisión propia. Entré a laburar con él y eso fue en el 99. Y el negocio de mi papá estaba muy vinculado a Argentina y a Asia. Y en el 2001 fue la debacle del corralito en Argentina y eso afectó y justo coincidió también con un problema con clientes de Asia. Se juntaron los dos y bueno, tuve que salir a buscar otras opciones laborales y es muy interesante cómo de repente uno dice, pucha, lo que se sufrió en ese momento, las dificultades por las que pasamos y cómo de alguna manera fueron, sin querer queriendo, fueron encontrándose nuevos caminos por donde uno transita y al salir de trabajar con mi papá, trabajé un breve lapso en una publicitaria en Oniria, 4 meses más o menos, para un proyecto específicamente de Unilever, de Hades, que estaba vinculado con la música también, ¿verdad? Como de repente el proyecto se llamaba A Desafinar y era un proyecto que le enseñaba música a chicos del Bañado, ¿verdad? Estaba interesante el proyecto. Estuve ahí un breve lapso de tiempo y después entré a Unilever justamente, ¿verdad? Entré a través de un programa Jóvenes Profesionales. Entramos 5 personas a ese programa, entré a trabajar en marketing y realmente ahí arranca mi pasión por el marketing y por la construcción de marcas de alguna manera. Estuve ahí casi 2 años, luego me fui a Nestlé, de Nestlé me fui a otro rubro totalmente distinto, me fui a Financiera del Comercio, estuve 5 años y medio ahí, pasé por Banco Regional 3 años
y por una agencia, Lupe, una agencia publicitaria, también 3 años, y ahora estoy como consultor con un proyecto independiente, como consultor de marcas, y específicamente dando asesoramiento a marcas, porque creo profundamente en el poder de la marca para generar negocios. Creo que eso es algo que de alguna manera nos falta muchísimo profesionalizar eso acá. Nos falta mucho una visión más fresca también de lo que es el marketing, y una visión profesional del marketing, ¿verdad? Uno de repente, detesto la expresión, pero realmente la detesto, eso es puro marketing, pero entiendo y respeto quienes la adoptan, porque nos hemos sabido ganar esa expresión, ¿verdad? Incluyéndome en la bolsa de los marketeros, no por gestión, sino por no me puedo excluir, ¿verdad? Pero sí, realmente creo que se ha hecho mucho trabajo tocando de oído en marketing. No es que se ha hecho, se hace mucho trabajo tocando de oído, y razón por la cual se generan ese tipo de expresiones, ¿verdad? Pero yo detesto eso, porque creo realmente que con estrategias pensadas de marketing se transforman muchas marcas, y considero que el marketing y el trabajo de la construcción de marcas es el corazón de una empresa. Sí, no, definitivamente. Y este programa está muy, muy enfocado a justamente eso, dar un poquito de visión estratégica a los emprendedores que de una u otra forma, bueno, están metidos en su día a día, en su mundo. Justamente me encantó la idea de hablar con vos y de que nos cuentes cómo los emprendedores pueden entrar a ese mundo del marketing, entre comillas, y que el marketing no es solamente hacer la publicidad y listo, ¿verdad? Mucho más allá de eso. Pero quiero tocar un poquito antes un tema que vos tocaste ahí. Bueno, pasaste del mundo del consumo masivo al mundo del banco, al mundo bancario. Uh-huh. ¿Ok? Y ahí yo le decía a Luli, a mi señora, yo le decía, Emi es lo más antinatural trabajando en un banco, haciendo marketing, porque justamente por lo que hablábamos antes, un músico, porque para mí sos un músico, músico de noche y banquero de día, decía yo, ¿verdad? Tipo un rockstar, era el rockstar disfrazado de banquero. Esa es el personaje en el que yo te enfrascaba en ese momento. No sé si vos veías mucho eso, o sea, ¿te sentías cómodo trabajando en un ambiente bancario, financiero? Vos sabés que a ver, en el momento en el cual yo trabajaba en la financiera y en el banco, yo sentía que de alguna manera tenía como una opresión cerebral y creativa muy importante. Y de hecho que me di cuenta que eso fue lo que me llevó a, por ejemplo, estudiar fotografía, eso fue lo que me llevó a estudiar cocina, porque también me hice la carrera de cocinero. Yo buscaba de alguna manera ciertas expresiones, sin darme cuenta, ¿verdad? Después me puse a pensar en eso, ciertos canales de expresión creativa, o la música, o la fotografía, o de enseñar en la facultad, ¿verdad? Eran como momentos en los cuales yo podía salir de un ambiente cuadrado de pensamiento. Pero realmente yo creo que también fue un problema de mi capacidad quizás en ese momento, ¿verdad? Porque hoy yo miro la industria financiera y bancaria y veo que hay un montón de oportunidades de pensamiento creativo dentro de eso. Es simplemente encontrar la forma de hacerlo. Y creo que a mí también me pasaba mucho en ese momento de trabajar, y eso me di cuenta cuando empecé a trabajar en Lupe, en la agencia, que el propio hecho de trabajar en una misma industria a mí no es que me frustraba, me gustaba, pero me encasillaba demasiado en una forma de pensar.
Y después cuando empecé a trabajar en Loop, en la agencia, y que dábamos servicios a, no sé, empresas como Copetrol, como Unilever, como Nestlé, como Nivea, como Grolsch, Peroni, Dardo, o sea, industrias tan distintas, era como que en un momento estabas hablando de la industria del petróleo, después en otro del consumo masivo, en otro de Pepsi, o sea, todo el tiempo estabas cambiando de pensamiento y eso me hacía, me relajaba mucho en ese sentido, ¿verdad? Y eso es lo que hoy también me pasa con la consultora, que de repente puedo estar hablando de una entidad financiera, podemos estar hablando de CUSAT, podemos estar hablando de una agencia de viajes, podemos de cualquier cosa y te da cierto dinamismo y también te hace crecer mucho. Pero en ese momento sí sentía como que había una especie de encierro de un Emi más libre, creativo, llamarlo de alguna manera, en una estructura mucho más corporativa y de saco y corbata, ¿verdad? Sí, bueno, era justamente como yo veía, nunca lo hablamos de todo, ¿verdad? A ver, nunca nos sentamos así, che, y como... pero para mí era como justamente que vos mismo te estabas así como que presionando y no encasillando metiendo en una caja, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y hoy, bueno, dándole paso a lo que haces hoy en Chef, bueno, ¿cómo nació la idea de encarar este proyecto de Chef ahora que de hecho trabajamos juntos en algunos proyectos ahí, sobre todo en CUSAT? Pero ¿cómo nació la idea de la consultora en sí? La idea de la consultora nace por una necesidad del mercado, no de necesidad del mercado, una necesidad propia, ¿verdad? De una realidad más que una necesidad. Por todo el tema de la pandemia, yo decido también salir de la empresa donde estaba y poder encarar un proyecto personal de consultoría de marcas, donde estaba trabajando en Lupe. Realmente teníamos mucho foco en eso, en asesorar a marcas, y empecé a identificar oportunidades en las cuales yo creo que podía aportar algo al mercado. Y en mayo del año pasado empecé la consultora, me acuerdo que fue el 24, si mal no recuerdo, que creé la carpeta que se llama consultoría, se llamaba, ¿verdad? La carpeta en la compu, en donde empecé a crear archivos sobre presentaciones, investigar, bajar investigaciones de otras personas sobre lo que es la consultoría en sí. Empecé a hacer algunos cursos más que nada para validar si las cosas que yo tenía en mente estaban actualizadas o no, y realmente haciendo un par de cursos identifiqué que, bueno, estábamos en la misma línea que ciertas corrientes globales. Y así empecé con el tema de la consultoría. Me pidieron, actualicé, fue muy simpático porque actualicé mi LinkedIn y a los 2 días me llamaron 2 personas que me conocía, uno que era mi compañero en el banco, que abrió una empresa y necesitaba una consultoría, y por otro lado me escribió Juan Martín, que es el dueño de Volemos.com, y me dijo, me recomendaron tu perfil, queremos nosotros crecer como agencia y queremos alguien que nos ayude a implementar mejor nuestra pauta digital. Yo le dije, mira, yo no hago pautas digitales, yo no te voy a implementar la pauta digital, pero lo primero que te quiero preguntar es, ¿usted tiene claro el propósito de la marca, los objetivos, no solamente en números, sino la estrategia de la marca? Y me dijo, no. Entonces yo le sugerí empezar a trabajar así, ok, creemos entonces el propósito de la marca, hagamos la estrategia de la marca, y a partir de ahí vamos a poder tener una implementación de la pauta digital mucho más efectiva. Me dijo, ok, ¿verdad? Me parece bien la propuesta, y ahí arrancamos. Y así empecé a trabajar con ellos, armamos el propósito de la marca, armamos la estrategia, armamos el plan de marketing, hicimos un trabajo realmente interesante y que se nota un antes y un después de la ejecución, porque
cuando trabajamos ya después, cuando elegimos la agencia y le dijimos que mira, esto es lo que ustedes tienen que hacer, era como que ya estaba trazado el camino, no había vamos a empezar a probar a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Después de eso vino otro cliente y así, ¿verdad? Y realmente este año fue un año también de crecimiento, y fue un año, al comienzo de año fue un año también que yo miraba, porque el 2020 fue un año duro, extremadamente duro para el mundo en sí, salvo que sea Elon Musk, ¿verdad? El 2020 fue un año muy duro para todos. Yo decía, pucha, el 2021, ¿qué nos deparará? ¿Verdad? Y en enero estaba como todo muy parado todavía, ¿verdad? Y febrero fue un mes, bisagra, fue un mes que hizo un cambio también muy radical. Y sobre todo lo que yo sentí, y lo hablo siempre con Ofe, con mi novia, es, ella me menciona el cambio de actitud hacia la realidad que yo tuve gracias a poder tener experiencias positivas o tener resultados, ¿verdad? Que fue así el momento de inflexión. Yo de repente marcaba ciertos hitos en la carrera o en la corta historia de Chef, todavía no tiene un año, ¿verdad? El hito de decir, de escribir y decir, creo la carpeta donde voy a empezar a guardar este tema, ¿verdad? Y es como que para mí esa es la fundación de mi consultora. Claro. Guardo como esa fecha la fundación de la empresa. Y por otro lado me pareció un hito demasiado importante de llegar al punto de equilibrio en donde decía, ok, ya tengo todos mis costos fijos cubiertos, todo lo que haga a partir de ahora ya va a ser ganancia, porque hasta ese momento era invertir de mis ahorros, de lo que pude ahorrar durante toda mi vida, empezar a usar mis ahorros en pos de un sueño, en pos de un proyecto, que por un lado es una bendición poder tener ahorros, ¿verdad? Poder haber podido ahorrar, pero por otro lado era una frustración demasiado grande ver que todos los meses yo tenía que invertir en pos de seguir buscando esa idea, en seguir empujando esa idea. Y cuando llegué a ese momento de decir, ok, ya con todo lo que tengo por contrato, cubro mis costos fijos, y la paz mental que eso me dio fue realmente increíble. Y es un cambio de actitud que tuve, ¿verdad? Y a partir de ahí, de ese cambio de actitud, es como que, y ahora puedo hacer esto, y ahora puedo hacer esto, mira, tengo que contratar gente, mira, tengo que mudarme, o sea, empieza a cambiar y es como una suerte de círculo virtuoso en el cual uno entra y bueno, fue muy interesante eso, ¿verdad? A ver, acá hay que recalcar algo que no sé, la gente no sabe y nosotros tampoco lo mencionamos. En mi voz estabas como gerente general en Lupe. Ese era tu cargo, ¿correcto? Así mismo. Bueno, o sea, de gerente general en Lupe, en una de las agencias publicitarias más grandes que hay acá en Paraguay, decidiste empezar a emprender. Eso se pone en la balanza, ¿verdad? Y es como vos decías, todos los emprendedores de una u otra manera lo que hacemos es decir, bueno, ahora es el momento que tengo que emprender y bueno, y esto es lo que tengo que hacer, ya tengo claro. El salto que vos diste fue un salto al vacío, entre comillas, pero bien pensado ya, bien estructurado de qué es lo que ibas a hacer. Ahora, ¿cómo te sentiste en ese momento? Que en parte ya nos contaste, pero ¿cómo fue el trayecto en decir, bueno, sabes que hasta acá, Lupe, y de acá en más la consultora, sin tener ese salario fijo, entre comillas, que vos tenías, o esa tranquilidad que te dejaba Lupe, a pasar a decir, bueno, la consultora se crea hoy? En realidad fue un salto al vacío sin ninguna estructura. No, yo no salté al vacío, yo no salté sabiendo dónde iba a caer. No fue un riesgo calculado, vamos a decir. No fue en absoluto. Realmente fue una cuestión coyuntural por el tema de la pandemia. Como vos mencionaste, yo era el gerente general y obviamente en toda estructura el salarial, el cargo de gerente general es un cargo importante. Todas las marcas empezaban a recortar o recortaban mucho su presupuesto de inversión a través de la agencia, o definitivamente cortaban el rubro de inversión publicitaria. Mart, el dueño de la agencia, es mi mejor amigo. Yo sabía que eso era insostenible
Y hablé con él y digo, mira, yo doy un paso al costado, te ayudo a reorganizar esto, ¿verdad? Y doy un paso al costado porque no había forma. De hecho, en ese momento éramos 24, creo, ¿verdad? Después llegó un momento de 10, 12 personas. O sea, fue un año muy duro para la industria publicitaria en general. Todas las marcas decían, ¿qué voy a comunicar? Por ejemplo, no sé, General Motors era un cliente nuestro. ¿Qué iban a comunicar General Motors si no se podía salir a la casa? ¿Verdad? ¿Quién iba a comprar una Copetrol? Era otro cliente nuestro. ¿Quién iba a cargar combustible si no podía salir de tu casa? ¿Verdad? Y así, y como eso, había un montón de marcas que decían, yo no sé qué va a pasar, ¿verdad? De hecho, otras marcas más de consumo masivo nos decían, estamos vendiendo menos de la mitad de lo que vendíamos en febrero, ¿verdad? No puedo invertir, no tengo plata para invertir. Entonces, hasta septiembre, en principio, nos decían ellos, nosotros cortamos todo. No hacemos absolutamente nada. Pero el día 1 de la pandemia, ellos hasta septiembre nada. Hasta septiembre nada, chao, hablamos en septiembre. Y realmente fue un momento ahí de decisión mía, de alguna manera también pensando en el futuro de la agencia. Marcas muy grandes como Copetrol decide también en ese momento salir, y eso era como que todo junto, ¿verdad? Entonces di ese paso al costado sin honestamente tener idea cómo iba a estructurar la consultora. Yo lo que sí sabía era que en eso yo podía formar una empresa, y empecé a trabajar en esa idea, ¿verdad? Y así arranqué el proyecto, y me acuerdo también que fue un pedido de una empresa que hace investigación de mercados de Uruguay, que ellos me dicen, mira, nosotros tenemos clientes en Paraguay, y lo que nos sucede es que muchas veces hacemos la investigación de mercado, le mostramos los resultados, le mostramos las oportunidades, pero no se ejecutan porque no hay alguien que les ayude a ellos como consultor a traducir esos resultados en un plan de acción. Y muchas veces les pasaba que no se podía valorar el trabajo de ellos porque no había resultados. O sea, ellos hacían toda la investigación y te decían, esta es la foto, esta es nuestra interpretación de esto, porque realmente son muy buenos interpretando datos, ¿verdad? No solamente que te escupen datos, sino que los interpretan, los mastican, te los interpretan, pero después vos lo tenés que llevar un plan de acción. Y si no lo lleva un plan de acción, vos ves el antes y el después de la investigación de mercado y es el mismo, ¿verdad? Entonces ellos realmente necesitaban también a alguien que les ayude a traducir su trabajo en acciones concretas para que se valorice aún más su trabajo, ¿verdad? Para que se note la calidad del trabajo que ellos hacían. Y ahí me pidieron, ¿tenés alguna presentación ahora que te independizaste? Nos gustaría trabajar contigo. ¿Tenés alguna presentación? Sí, claro, le dije, ¿verdad? Y ahí abrir PowerPoint, crear documentos y empecé a armar una presentación sobre los servicios que yo ofrecía, ¿verdad? Y así fue como, ese para mí fue el hito de creación de la empresa. Cómo empecé, digamos, a pensar en esto, y no es lo que fue, es un día a día ir ajustando cosas, ir creando servicios, ir creando procesos, ¿verdad? Por un lado es, volviendo a lo que hablábamos hace rato, de esto de no estar encasillado en una misma industria, abre mucho la mente, pero por otro lado también genera un nivel de estrés, muy grande. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar con Volemos, ¿verdad? Ellos me dicen, mira, necesitamos armar la estrategia, o yo le digo, tienen que armar una estrategia de una plataforma de venta de pasajes. Esto es lo que en el proceso, esto es lo que tenemos que hacer. Dale, perfecto, arranquemos mañana. Y yo pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se trabaja el marketing de una agencia de viajes? Nunca lo había hecho, ¿verdad? Entonces, realmente era un estrés muy grande porque al nunca haberlo hecho, tenía que aprender. Yo sabía los procesos de creación de marca o de construcción de marca o de comunicación o lo que fuera, pero nunca de esa industria, y era realmente aprender de cero, ¿verdad? Y después, bueno, obviamente al adentrarte a la industria vas entendiendo, mira, por acá va, empezás a ver el panorama y empezás a armar la estrategia, y después te sentís muy
satisfecho, ¿verdad? O al menos en mi caso me pasó de sentirme muy satisfecho con la estrategia que hice y me envalentoné en decir, pucha, realmente yo puedo hacer para cualquier industria, simplemente hay un periodo de entender, ¿verdad? De qué se trata el tema. Entonces, lo mismo cuando hablamos con el tema de CUSAT, ¿verdad? Es decir, ¿alguna vez hice una estrategia para una empresa de custodia satelital? Nunca, ¿verdad? Es decir, no tengo idea de cómo es el proceso interno, pero al manejar la estructura de construcción de marca, uno es como que va rellenando después a través de investigación y de adentrarse en la empresa, va llenando esas casillas para luego poder entregar un producto que esté al nivel primero de lo que yo creo que debe ser, ¿verdad? Y que a mí me satisfaga, y segundo, obviamente, también de la empresa, a la cual me confía su estrategia, ¿verdad? Y ahí tocaste un punto hace rato muy interesante que yo creo que quiero que me lo confirmes vos. ¿Te parece que la pata de ejecución de los planes que hacen las empresas en Paraguay es la pata que realmente está fallando en general? Porque muchas empresas, ¿sabes por qué te pregunto? Porque muchas empresas tienen a veces en claro qué es lo que hay que hacer, ¿ok? Pero no todas la ejecutan. A ver, yo creo que a todos nos pasa que no sé si todos tenemos claro lo que hay que hacer, partiendo de esa base, ¿verdad? Quizás uno tiene ideas de lo que podría funcionar y más o menos las va implementando, pero no sé si todas las empresas tenemos claro realmente cuál es la estrategia, el propósito de la marca y a partir de ahí establecer el plan. Aún así, esas empresas que tienen una estrategia clarísima, muchas veces, yo hablo específicamente de mi rubro, ¿verdad? Muchas veces sí tienen una estrategia clara de negocios, pero no tienen una estrategia clara de construcción de marca o cómo la marca va a acompañar o va a empujar esos objetivos de negocio. Si tuviese eso, o sea, como ya estamos pasando muchos estadios, primero tienen que tener claro la estrategia de negocio, después tienen que tener clara realmente la estrategia de la marca, sí hay problemas de implementación y son pocas las que tienen una ejecución clara, pero pasa mucho, yo creo que más el problema de la ejecución es lo que nosotros vemos. Creo que pasa más que vemos cosas mal ejecutadas porque no tienen una estrategia clara y no saben hacia dónde van y estamos como de alguna manera disparando para cualquier lado por una cuestión de que necesito moverme, necesito hacer algo y no pasa todo, ¿verdad? Es decir, en mayor o menor medida. Cuando nos sentamos a hablar, ahora vamos a planificar la estrategia de marca de CUSAT. Me acuerdo que me dijiste algo que me llamó mucho la atención. Y era, a ver, para mí el tema de, vamos a encontrar la misión, la visión de la empresa, no es algo que realmente, no digo que no lo hagamos, sino que no es algo que realmente esté entre una de las primeras cosas que tengamos que hacer. Lo que sí tenemos que hacer, encontrar es el propósito en sí de la marca. El leitmotiv, la razón de ser. Sí. Eso me llamó mucho la atención y me parece algo súper innovador cuando me pasaste la presentación. ¿Por qué no nos contás un poquito cuál es el enfoque que vos tomás para empezar a hacer este tipo de estrategias? A ver, yo lo que creo que muchas veces en la misión, visión y valores de las empresas tienen como un formato muy preestablecido de que no genera, para empezar, no siempre, ¿verdad? Pero en general, al menos los que he visto, no generan ninguna diferenciación y no te dicen nada de la empresa. Vos fíjate que de repente entras a las páginas web, cuando entras sobre nosotros, el clásico, ¿verdad? Entras a una misma categoría de empresas, pueden ser, por ejemplo, no sé, bancos, ¿verdad? O empresas de seguro. Y vas a ver que toditas te van a decir más o menos lo mismo. Buscamos ser referentes de, ¿verdad? Es decir, siempre es una mirada muy de ellos, siempre una mirada muy de la empresa en sí. Cuando ves los valores de las empresas, proactividad, trabajo en equipo, no sé, transparencia, cosas que vos decís,
pero es como que me quieran vender como que el diferencial de una leche sea que es pasteurizada, ¿verdad? Es decir, más vale que sea pasteurizada. Sí, claro. A partir de ahí hablemos, ¿verdad? Entonces, me parece que en lo que respecta a mi trabajo de cómo posicionar una marca, la misión y visión obviamente te orienta hacia la parte comercial, bueno, hacia acá quieren ir, pero eso no le transmite ningún mensaje, generalmente ni a los empleados, ni mucho menos a las personas. Las misiones o visiones son generalmente largas, y si yo le pregunto y hago este ejercicio de preguntarle a las personas que trabajan, inclusive no te estoy hablando de el soldado raso que está en el frente de la batalla, le pregunta al mariscal, ¿verdad? Le pregunta al general de la empresa, ¿cuál es la misión y visión de tu empresa? Y no van a saber. Estoy convencido que el 99,9% no sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hizo en algún encuentro entre todos los gerentes o todos los que estaban, si es que participó, es una cosa bastante larga, de un párrafo bastante largo, de palabras rebuscadas y complicadas, ¿verdad? Y no le transmite ninguna emoción. Y lo que para mí tiene que suceder con encontrar el propósito tiene que ser sumamente claro y tiene que ser así, eso soy, y lo define de una manera muy interesante. Y los valores tienen que ser los valores en los cuales la marca cree y lo que tiene que transmitir. Si vos hablas de, por ejemplo, que es un valor muy clásico en estos misión, visión, valores de la empresa, trabajo en equipo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué te transmite como imagínate que vos sos, si CUSAT tuviese entre sus valores trabajo en equipo, yo que soy cliente de CUSAT, a mí qué me interesa que tu valor de trabajo en equipo, yo lo que necesito es que vos me transmitas algo a mí, ¿verdad? Y yo como usuario necesito sentir lo que vos me querés transmitir. Entonces lo importante es en qué cree CUSAT, ¿verdad? Y cuáles son esos valores que construyen la imagen de la empresa y que tienen que estar muy bien internalizados, porque finalmente eso también es lo que de alguna manera le tenés que transmitir o con tu comunicación o con tu lanzamiento de nuevos productos o con, no sé, tener nuevas divisiones de negocio. Eso es lo que le tenés que transmitir a la gente y eso es lo que va posicionando la marca en la mente del consumidor de una manera mucho más estratégica que simplemente poner algo porque te dijeron que todas las empresas tienen que tener misión, visión, valores, ¿verdad? Para mí es mucho más fuerte tener un propósito, que hasta inclusive hay empresas que no lo tienen escrito, pero lo tienen en el corazón, ¿verdad?, del creador. Y lo que muchas veces sucede es que al estar en el corazón del creador o del gerente general o lo que fuese, queda en él y no, o en ella, ¿verdad? Y no se transmite al resto del equipo. Y me parece que este proceso de decir, bueno, este es nuestro propósito de ser, para esto nosotros existimos, le ayuda mucho también a la persona, el empleado que trabaja en la empresa, decir, ok, por acá me queda mucho más claro esto, y es mucho más motivador también para aprenderse a la idea y para empujar una idea, porque realmente si vos nomás tenés en tu cabeza eso y no se lo transmitís a la gente, es muy difícil que logres un éxito. No, y queda clarísimo que esto no es aplicable solamente a grandes empresas. O sea, hoy yo creo que un emprendedor tiene que empezar por tener esto claro para el día de mañana entender hacia dónde tiene que apuntar. Desde lo más simple hasta una decisión estratégica de alto vuelo, ¿verdad? Totalmente. Mira, yo creo firmemente, y es un poco el propósito de la creación de Chef, de que las marcas sin un propósito, valga la redundancia, no generan ninguna emoción, no generan ningún contacto y no generan ningún posicionamiento en la gente. Pueden ser muy exitosas comercialmente, pero si vos querés construir tu marca, hay un montón de marcas que son muy exitosas, que venden una bestialidad y no les interesa absolutamente. O sea, nosotros en Lupe teníamos como una especie de categorización de las empresas, y eso nosotros no considerábamos que sean marcas, son empresas, ¿verdad? Son empresas que pueden ser muy exitosas, ¿verdad? Pero a nivel de construcción de marca era cero. Entonces, mi propósito es que las empresas tengan realmente un propósito y puedan construir marca para conectarse emocionalmente con las personas.
yo al tener ese propósito también delimito la propuesta de valor que tiene mi producto y qué ofrezco. Porque si alguien viene y me dice, che, ¿sabes qué, Emi? Yo quiero que vos, como fue efectivamente el primer cliente que tuve, yo quiero que me hagas la implementación de la pauta digital. Yo quiero mejorar eso, ¿verdad? Quiero que mis ratios mejoren. Sí, yo tengo muy claro qué es lo que yo quiero hacer con mi empresa y yo tengo muy claro qué quiero hacer o qué quiero que mi empresa le ofrezca a las demás empresas, ¿verdad? Si yo no tuviese claro eso, le podría haber dicho, dale, ya está, perfecto, armo una implementación de la pauta y chau, ¿verdad? Y probablemente eso, no sé si va a tener un resultado tangible en el corto plazo y sobre todo no va a tener un resultado, una diferencia en el largo plazo porque voy a poder optimizar la pauta, sí, voy a poder optimizar. Ahora, ¿voy a poder transformar la forma en la cual la marca se conecta con las personas? Y no, eso definitivamente no, porque ya es una ejecución, ¿verdad? Entonces me parece que tener ese propósito claro a las empresas también les ayuda a, primero, que es lo que yo siempre les digo, te ayuda a evitar un estrés de estar pensando todo el tiempo, sí, esto hago sí o esto hago no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos ya tenés una hoja de ruta marcada y las decisiones ¿está dentro de la estrategia o no está dentro de la estrategia? No, no está dentro de la estrategia, no perdamos tiempo, avancemos, ¿verdad? Y después que obviamente también te hace ser muy coherente y consistente con lo que estás haciendo y diciendo, porque no solamente lo que decís, sino también lo que haces como marca, ¿verdad? Lo que sucede muchas veces es que las marcas o son reactivas a lo que hace la competencia, entonces, ahora la competencia hizo esto, yo también quiero hacer lo mismo, o son poco consistentes en sus mensajes dependiendo de si cambiaron de agencia, dependiendo si cambió de creativo, dependiendo del gusto del dueño también, ¿verdad? Entonces de repente vos ves marcas que un día te hacen una comunicación súper chistosa, otro día te hacen una comunicación súper racional y los mensajes son totalmente diferentes y vos no, al menos a mí me pasa, trato siempre de verla cuando veo comunicaciones de marca como una especie de seteo mental que tengo nomás de tratar de entender qué es lo que me quiere decir eso con esa comunicación. Y hay muchas veces que yo digo, claramente yo no leo ningún mensaje estratégico acá, no veo una construcción. Y pasaba muchas veces de hacer investigaciones de mercado y efectivamente pasaba eso, eran marcas recordadas, ¿verdad? Marcas que sí están en el famoso top of mind, ¿verdad? Que todas quieren estar y muchas veces sin ningún sentido, pero están en el top of mind sin un posicionamiento claro. Es una marca que sí, la recuerdo. Ahora, ¿qué te ofrece esa marca? ¿Qué te agrega esa marca a tu vida? Nada, o no sé, ¿verdad? Realmente no sé. Entonces, eso también pasa por justamente no tener un propósito claro y no tener una estrategia de marca, ¿verdad? Ahí es donde me parece que hay una gran oportunidad y como vos bien decías, no pasa solamente por marcas grandes, ¿verdad? Pero las marcas grandes no es que estén, no están libres de esa necesidad. Realmente hay marcas enormes que no tienen una estrategia clara y que podríamos mencionar un montón sin no sé si es una necesidad mencionarlas, ¿verdad? Pero desde mi visión yo creo que hay un montón de marcas que digo, ¿cómo puede ser que sean tan gigantes en facturación y sean tan mediocres en construcción de esa marca, ¿verdad? Y cómo no le dan importancia. Y creo que también es parte de volviéndolo al inicio de esta frase, es puro marketing, también es parte de haber trabajado con gente que trabaja en marketing muy mediocre y muy falto de conceptos básicos, ¿verdad? De estrategia. Trabajando en la agencia, trabajamos con un montón de clientes que de repente te decían, o le preguntaba, ok, para esta campaña, ¿cuál es tu objetivo? Vender lo mismo que vendíamos el año pasado. O sea, eso no puede ser un objetivo planteado en una estrategia de marca, ¿verdad? Para empezar, decime cuánto vendía el año pasado, entonces, ¿verdad? No te puedo contar porque es información confidencial. Y realmente tú te das cuenta que no había una estrategia clara. O sea, vender lo mismo que el año pasado no es trazarte una estrategia, es poner un objetivo de negocio. A partir de ahí tenés que empezar a trazar la estrategia. Vos puedes vender lo mismo que el año pasado lanzando un nuevo producto, por ejemplo, ¿verdad? Y si vas a ver solamente el volumen o la facturación,
o podés vender lo mismo que el año pasado haciendo que tus usuarios actuales te consuman el doble, o podés vender lo mismo que el año pasado comprando una empresa, o podés vender lo mismo o sea, tenés un montón de alternativas y a partir de esos montón de alternativas generas estrategias de cómo voy a llegar a eso, ¿verdad? Entonces, trazar esa estrategia no es algo que las grandes empresas lo tengan ya desarrollado. Inclusive las grandes empresas son las que por ahí más carencia tienen de eso. Emi, y decime una cosa, siguiendo un poco con el Emi emprendedor, ¿de dónde te nutrís? ¿Qué estudias? ¿Estudias todavía? ¿Lees? ¿Qué es lo que haces para siempre estar al tanto de lo que está pasando en tu rubro? Mira, vos sabés que eso es sumamente interesante, ¿verdad? Yo veo muchas estrategias de marca que son noventosas. Vos ves así que hay un old school muy grande que sí, eso estaba genial en 1993, no en el 2021. Por lo tanto, yo digo, yo no quiero que en el 2031 me suceda lo mismo y que yo vea estrategias que haga y mire y diga, eso estaba genial en el 2021, no en el 2031. Entonces, es para mí no es estrés, es como un objetivo que yo tengo de cómo encarar y cómo... Un desafío. Es un desafío, ¿verdad? De cómo estar tratando de actualizarme todo el tiempo y sobre todo en mi rubro que es totalmente cambiante. Imagínate nomás en materia de construcción de marca, o imagínate que hoy 2021 Axe saque una publicidad como las que sacaba en el 2008 o 2003, ¿verdad? Literalmente prenden fuego la empresa, ¿verdad? Van a agarrar y van a prender fuego toda la empresa por un mensaje que está totalmente descontextualizado y falta de sentido de empatía y con unos valores totalmente diferentes. O sea, realmente matarían a la marca si hiciese algo como eso, ¿verdad? Entonces, no solamente en en el mensaje, sino también en los canales que también cambian. Pensaba, yo cuando empecé a trabajar en marketing en Unilever, nosotros teníamos un departamento de medios que compraba radio, TV y revistas y no tenía otra opción, y vía pública. No había otra opción. La gran innovación que nosotros podíamos hacer eran las activaciones, que era el canal innovador del 2003, 2004. ¡Wow! ¡Qué buenas activaciones que hacen! Bla, bla, bla. Hoy el BTL de ese momento, hoy es digital, ya hace muchos años, pero digital es todo el tiempo tenés que estar aprendiendo nuevas formas, hay nuevas herramientas y nuevos canales. Entonces realmente es un desafío demasiado importante de mantenerse actualizado y para mí me sirve mucho hablar con gente, preguntarle. Creo que en ese sentido también soy muy curioso y me gusta preguntar. Siento que hay veces que a personas de repente medio que le molesta, ¿verdad? O se sienten como invadidas por mis preguntas, pero yo realmente las pregunto no con un ánimo de sacarle información secreta, sino porque soy curioso y me gusta aprender todo el rato. Y eso realmente me ayuda también a tener diferentes experiencias de relacionarme con las marcas, o sea, mirarlas desde otro ángulo, y es parte de mi formación. Creo que hoy por hoy hay un montón de opciones también de capacitarte de forma online, con cursos cortos, que eso también me parece sumamente interesante. Yo no quiero hacer toda una carrera que me metas, no sé, desde ética hasta historia, no necesito más de esto. Yo quiero actualizarme en cómo hacer una buena estrategia de email marketing, punto. Dame un curso que puede ser de $20 y lo hago en un día, y a partir de ahí es la experiencia, ¿verdad? Es ir probando, no es que yo hago el cursito y ahora soy un crack, porque realmente también todos estos cursos cortos son bastante básicos, ¿verdad? A partir de ahí es donde uno va probando y va diciendo, mira, esto lo tengo que hacer de esta manera, esto lo implemento en Paraguay de esta forma. Y me parece, yo creo también, estoy muy convencido de que no
podés pensar vos solo y creer que vos vas a tener todas las mejores respuestas, ¿verdad? Creo también mucho en el trabajo en equipo, en asociarte con profesionales expertos en algo para una cuestión en particular. Por eso creo que el tema de las consultoras, de alguna manera, también va a ir creciendo. También le van a dar mucha más importancia, porque tener un experto en algo te va a salir muy caro como parte de tu estructura, y realmente no necesitas tener full time todo el tiempo gente en todas las áreas. Vos puedes tener de repente a alguien con quien hablar 4 horas a la semana y que te guíe o te des, más que te guíe, como una especie de consejero matrimonial, ¿verdad? Es decir, no es eso, es mira, esta es mi visión y mi ejercicio cerebral está como más entrenado en mirar hacia estas cosas. Te doy mi visión y después también te acompaño a que la implementación esté dentro de esa estrategia. Y no hace falta que yo esté en todas las reuniones de directorio, no hace falta que estén todos los mails copiados de todos los gerentes, porque no voy a aportar nada ahí, ¿verdad? Yo te voy a aportar en esto. Eso también me parece que es parte de ese ejercicio de ir trabajando específicamente en ciertas cosas y de asociarte a gente experta, ¿verdad? Entonces me parece que también dentro de mi espacio de crecimiento profesional hago mucho de eso, de ver quién me puede asesorar con esto. Ahora justamente estaba hablando con Marce, ¿verdad? Y hablando con ella decíamos, bueno, trabajemos con alguien que podamos implementar este sistema y aprendamos de eso, ¿verdad? Aprendamos cómo puedo mejorar mi servicio, cómo puedo estar actualizado todo el tiempo, cómo tener esas herramientas que me permitan a mí también ofrecer algo distinto. Realmente sería demasiado frustrante ver que lo que estoy ofreciendo sea igual que lo que hace todo el mundo. Eso para mí sería, como te dije, muy frustrante y no me alimentaría el corazón, no me haría latir el corazón. Realmente lo que creo que me mantiene muy, muy vivo profesionalmente es ver que lo que le estoy ofreciendo, ayer justamente estaba terminando el propósito de marca de una entidad con la que estoy trabajando, y cuando terminé el propósito, en donde hago el análisis de 5 dimensiones y todo, decía, wow, así que diferente que va a ser esto cuando se implemente, qué diferente que va a ser esto al resto del mercado, ¿verdad? Y cómo esto le puede ayudar a tomar decisiones como, por ejemplo, cambiar, o sea, yo estoy pensando en la estructura de la marca y eso le podría servir para cambiar la estructura organizacional de la empresa en sí. Tipo, si queremos respetar este propósito de marca, tenemos que cambiar la estructura, tenemos que contratar otro tipo de gente, tenemos que sumar este tipo de gente al equipo, tenemos que reforzar los mensajes de esta manera, o sea, hay muchísimo por hacer a partir de eso. Nosotros cuando habíamos hecho el propósito de la marca de Lupe, decíamos que ¿quiénes van a ser nuestros clientes? Y nosotros teníamos una intención de que la comunicación sea disruptiva y sea emocional y estratégica. ¿Quién te compra una comunicación así? Y una persona valiente, una persona que crea en eso realmente. Entonces decíamos, nuestros clientes, primero los habíamos definido como los gerentes generales, gerentes de marketing. Dijimos, no le pongamos ese título, vayamos a una necesidad o una descripción mucho más emocional también de quiénes son nuestros clientes y a quiénes vamos a ir a tocar la puerta. Dijimos, nuestros clientes son los valientes, ¿verdad? Lo habíamos definido como tal. Y a partir de ahí dijimos, ok, si yo me voy a hablar con un valiente, yo no me puedo ir con un tímido a ofrecerle. Yo tengo que contratar también gente valiente. Y yo tengo que ser valiente también. Entonces es como que empieza a bajar a todas las cosas y se empieza a vivir el propósito de la marca y no es simplemente un papel o simplemente un misión, visión, valores que está en tu página web. Ahí donde realmente empieza a cobrar sentido todo eso, ¿verdad? Emi, ¿algún consejo que quieras darle a una persona que está del otro lado, que está a punto de emprender o que estaba en tus zapatos hace un año atrás? No, la verdad es que no sé si consejo. Yo podría mencionarle lo que me sucedió a mí, pero no necesariamente eso puede ser que sea igual en otras situaciones.
Hace poco estábamos hablando en un grupo de amigos y un amigo le decía a una amiga, si tenés la espalda financiera, hace algo tuyo, ¿verdad? Y abocate a lo que te gusta, emprende, porque realmente el mundo del emprendedurismo o el ser independiente principalmente es genial, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y yo realmente ahí en ese momento le dije, mira, honestamente, a mí me pasa que el mundo del emprendedurismo, del independiente, está genial, pero yo no me parece que el mundo del profesional dependiente o el empleado esté mal, ¿verdad? Y esas suertes de consejos de esto es la verdad, esta es la posta, puede que a otra persona no le resulte interesante. Hay personas que se sienten sumamente cómodas siendo empleados y hay personas que se sienten sumamente cómodas siendo jefe, ¿verdad? Es decir, es tal cual. Para mí es hacer lo que te haga sentir vivo, hacer lo que realmente te dé placer, ¿verdad? Porque finalmente de eso se trata, ¿verdad? Sí, trabajamos para vivir, trabajamos para ganar plata porque necesitamos ir al súper, cargar combustible, y los que pueden irse de vacaciones en algún momento, ¿verdad? Pero dentro de las posibilidades, poder optar por tengo dos opciones, es hacerlo de esta manera o hacer esto otro y que realmente me reconforte. Estamos por lo menos 8 horas pensando y trabajando para algo. Si lo que vas a hacer no te reconforta y tenés otra opción, es medio obvio tratar de ir hacia la otra opción. Si no hay otra opción, ponele el mejor empeño que puedas para al menos tratar de disfrutar lo máximo posible. Pero creo que muchas veces esta suerte de consejos, de no sé qué cuánto, están mirados desde una óptica o desde un posicionamiento demasiado privilegiado, ¿verdad? De poder elegir qué es lo que hacemos, de poder tener un ahorro que te diga, voy a seguir empujando mi idea hasta que salga, ¿verdad? Que muchas veces esas cosas no se dan, muchas veces el día a día te hace tomar decisiones hoy, no puedo estar esperando a ver si construyo mi marca de una manera, no, porque realmente esa es la situación de la inmensa mayoría. Entonces muchas veces los consejos por eso de repente me suenan a que no sé si pueden quedar muy descolgados de la realidad de las personas. Si tenés la posibilidad de jugártela, jugátela. Si no tenés la posibilidad, tampoco te culpes, ¿verdad? Me parece que esto también es algo de sacarte ese peso porque no siempre es tu culpa. En la mayoría de los casos no es luego tu culpa y bueno, tener que vivir con un cargo de conciencia que no te corresponde me parece también muy, muy arrollador y que muy devastador para las personas y muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Vivimos con cargo de conciencia todo el tiempo de yo podría haberlo hecho, yo no siempre podría haberlo hecho, no siempre es tan sencillo como cuando ves las historias de los famosos emprendedores que tienen éxito y después ven en qué contexto emprendió y en qué contexto lo hizo, ¿verdad? Y sin sacarle mérito a lo mejor porque tuvo una idea genial o la ejecutó muy, muy bien, pero también hay que analizar eso, ¿verdad? Y entender ese estadio en el cual estaba la persona también es parte del contexto en el cual vos también tenés que ver en qué contexto vos estás. Por lo tanto, lo que sí podría decir es que si tienen la opción de jugarse por lo que le hace latir el corazón, que lo hagan. Y si no, que busquen el espacio, ¿verdad? Busquen momentos de ir construyendo y asumir también eso. Para mí me pasó mucho yo sé que esta es una realidad y yo no la puedo cambiar, ok, no voy a estar las 24 horas pensando y lamentándome de que no puedo, no hago lo que estoy haciendo. Eso es una realidad, la asumo y encuentro espacios en donde yo pueda hacer lo que a mí realmente me guste, ¿verdad? Eso también como que me dio mucha paz mental. Emi, ¿algo que quieras agregar que no te haya preguntado, lo que quieras? No, creo que hablamos un montonazo. Construyan marca, gente. Estamos bien.
Yo lo que tengo que sacar de todo esto es que me di cuenta que al final tenés amigos y amigas con los que hablas, ¿verdad? Y eso me sorprendió en esta charla. Te mando un abrazo, Emi, gracias. Gracias a vos, un abrazo. Esto fue un capítulo de Fuera de la Caja. Nos vemos en una semana con otra historia de emprendedores que se animaron a dar el paso. Seguinos en redes sociales, Facebook y Twitter como @fuera de la caja PY.